Buenas a todas, mis amadas, virtuosas y valientes, a este espacio dedicado a ustedes de parte de Dios. Esta serie está titulada El amor de Dios hacia sus hijas. Lo vamos a dividir en 3 sesiones y así cada una de nosotras vamos a poder meditar por cada capítulo. Comencemos analizando un poco más cómo estamos en este tiempo, en donde a las niñas y mujeres se nos está enseñando un término bastante relativo, el empoderamiento femenino, que más adelante estaremos centrándonos en este término. Adicional a esto, muchas pensamos, escuchamos, incluso se nos ha enseñado de manera errada que Dios permitía que se nos tratara como menos que al hombre, ya sea por medio de la sumisión o de cualquier otro aspecto. Para explicar un poco más, partamos desde el principio de todo, la creación, y veamos estos pasajes. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra. Se está hablando del hombre, no estamos hablando de la mujer. Entonces, imagen y semejanza es el hombre, porque como dice el relato bíblico, Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida, convirtiéndole en un ser viviente. Él le dio una vida física y psicológica y también una vida que es espiritual. Dicho de otra manera, el hombre fue colocado con una relación maravillosa con su creador. Tuvo que ser una capacidad de comunicarse con Dios, por lo que sabemos. Esto es precisamente lo que separa al ser humano de las otras criaturas que se encuentran en el universo de Dios. Más adelante, Génesis 2, 20-23, y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese delante de él. Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre el hombre y se adormeció. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y edificó el Señor Dios la costilla que tomó del hombre en mujer y la trajo al hombre. Y dijo al hombre, esta vez huesos de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Miremos esta parte importante del versículo que dice, mas para Adán no halló ayuda para él. El propósito de esta escena singular era el de mostrarle que ninguna de las criaturas vivientes que Adán veía eran de condición igual a él, y que mientras cada especie tenía su compañero de la misma naturaleza, incluso forma y hábitos, solo Adán no tenía compañera. Entonces podríamos percibir que Satanás podía inmiscuirse en este asunto, ya que podía tentarlo y decirle que él era menor que los animales, ya que estaba solo, teniendo en cuenta que no era así. Más adelante vamos a darnos cuenta por qué podremos analizar de que Satanás sí iba a inmiscuirse. Entonces sigamos, que Dios por medio de su providencia sabía perfectamente todo lo que iba a suceder. Entonces Adán, al darle los nombres a todos los animales, fue inducido a ejercer sus facultades de habla y así prepararse para el trato social con su compañera, criatura que por supuesto aún no estaba ni creada ni formada, pero que sí estaba en los pensamientos de Dios, del Dios que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo siente y lo escucha. Pasemos al siguiente versículo, y la palabra que vamos a resaltar es sueño, probablemente un éxtasis o rapto como el de los profetas, cuando tenían visiones o revelaciones. Recordemos que para muchos de los profetas que nosotros leemos en la palabra, ellos debían dormir, y cuando estaban dormidos entonces venían las revelaciones a sus ojos mentales, por decirlo así. Continuemos en la historia. Entonces dice que nuestro Señor tomó una de las costillas de Adán, la costilla, o sea, ella no fue parte de su cabeza para sobresalir a él, ni fue parte de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado para ser su compañera y cerca de su corazón para serle amada. Además, la pareja humana se diferenciaba de todas las demás parejas. ¿En qué? Por la formación peculiar de Eva. Eran uno. Entonces, a este pasaje apela nuestro Señor, que dice que para probar que el matrimonio es institución divina, lo vamos a leer en Mateo 19, 4 y 5. Y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? Y dijo también, por tanto, para cumplir el plan divino, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne.
Además también lo encontramos en Efesios 5:28, que nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces hasta aquí vamos entendiendo el orden de Dios para nosotras, las mujeres, el orden de Dios para nuestras vidas. Pero sigamos escudriñando un poco más las escrituras y continuemos con la historia de la creación. Entonces, Génesis 3:1-7. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios dijo, no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis en él para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comeréis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Wow. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos, y el árbol de codicia para entender. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y comió con ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron cintas para ceñir. Analicemos cómo el tentador no pudo asumir la forma humana, habiendo en el mundo solo dos seres humanos, Adán y Eva. La agencia de una criatura inferior tenía que ser empleada. La serpiente parecía el más apto para el vil propósito, y al diablo le fue permitido por Dios, quien permitió la prueba y sacar sonidos articulados y claros de la boca del animal. Pero antes de continuar, recordemos cuál fue el pecado de Satanás. Su pecado fue el querer ser como Dios. En él reinaba la codicia, la envidia. Su pretensión era tomar el lugar de Dios en el cielo, pudiendo convencer a la tercera, cuarta parte de los ángeles. Aquí podemos entender de dónde salen los demonios, las potestades, entre otros. Pero en otra ocasión estaré explicando un poco más sobre este tema en especial. Entonces, además de Satanás, se le da el título de Lucifer y está justificado por su arrogancia pretenciosa de ser superior a todos, igualándose con las divinidades superiores. Y aquí Isaías 14, del 12 al 14, nos los demuestra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miremos que es muy parecido a lo que le propuso a Eva. Recordemos, ya Satanás tenía la experiencia para convencer. Les recuerdo que logró convencer a los ángeles que veían y sabían el poder de Dios, y que además que él podía utilizar lo mismo para hacer caer a los hijos de nuestro Padre Celestial. Por supuesto que nuestro Dios nos demuestra que su amor hacia nosotros es más grande que cualquier cosa creada en los cielos, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Recordemos esta palabra especial: providencia. Así que Dios lo sabe todo. Entonces, podemos comparar lo que siempre ha querido Satanás y a quién usó. Algo que siempre debemos aprender cada vez que leamos la palabra de Dios es que Satanás es paciente y que sabe esperar hasta que la persona que él quiere caiga. Así pasa con los que quieren hacer la voluntad de Dios. Pero nuestro Padre Eterno, por supuesto, nos dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora sí, pasemos entonces al relato. Entonces, lo que aconteció con Eva. ¿Ustedes se pueden imaginar el tamaño del jardín del Edén? ¿Qué pasaría si nuestra amada Eva hubiese estado ocupada todo el tiempo con su esposo? ¿Cuánto tiempo duró Satanás esperando hasta el momento de poder encontrarla sola? Recordemos que antes que la mujer, Dios puso al hombre a colocarle nombre a todos los animales y además las plantas. ¿Por qué Eva no estaba al lado de su esposo? ¿Y por qué? ¿Dónde estaba Adán? ¿Se dan cuenta cómo trabaja Satanás? ¿Por qué no llegó cuando estaban juntos? Es aquí donde empieza todo, en el supuesto tiempo libre. ¿Qué pasa si Eva está aprendiendo de su esposo a colocarle su nombre, desarrollando su habla, aprendiendo? En la palabra encontramos muchos hombres de Dios que fallaron por esto mismo. Uno de los casos también impactantes fue el de David y Betsabé, que encontramos en 2 de Samuel 11. Y nos dice:
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, a caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Miremos por cuánto tiempo ya tenía de haber estado ese pecado. Había pasado un mes, porque para darnos cuenta que estamos embarazadas tenía que fallarnos nuestro periodo. Entonces ya había pasado un mes de aquel suceso. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Miremos que hasta acá, cómo estaba premeditando David. En su cabeza pensaba: no, si él está en la casa con su esposa y se llega a ella, y podría hacerle pasar que ese hijo es de él. Hasta ahí iba la premeditación de David. Sigamos. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Imagínense hasta acá la fidelidad de este siervo que tenía nuestro David, nuestro salmista. Pero sigamos. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Así que el plan de David, nada que funcionaba. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió Urías Eteo. Imagínense cuántas veces intentó David, ya sea por una u otra manera, que Urías se llegara a su esposa y no lo logró. Entonces decidió hacer un homicidio contra ese hombre fiel y su siervo fiel. En 2 Samuel 11:18, sigamos, nos dice: entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos tus asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde los muros? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No ha hecho una mujer del muro en pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contando a David todo aquello que Joab le había enviado. Entonces todo se dio tal cual como le dijo Joab. Y David en 2 Samuel 11:25 le dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate.
Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa, y ella, su mujer, le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Miremos, recordemos que era la época del año en que los reyes siempre salían a la guerra, al frente de sus ejércitos. Ahora, ¿por qué David no fue a la guerra? Una explicación podría ser que él venía de la cueva de Adulán, de ser perseguido por Saúl. Entonces, en ese momento estaba lleno de comodidades, manjares, de todos los placeres deleitosos a la carne. Entonces, podemos pensar que por eso muchas veces la prosperidad ha sido causa de tropiezo para muchos, desviándoles de su realidad y de la identidad como hijo de Dios. Entonces esa podría ser una causa. Entonces, teniendo en cuenta que un pecado lleva a otro mayor, no era David un hombre que no amaba a Dios, solo que por ese momento de estar distraído o disfrutando, se distrajo. Entonces miremos lo que nos dice, que justamente cuando pasaba por el tejado vio a esta hermosa mujer bañándose, la codició en su corazón. Entonces ya ahí comenzó el pecado y la mandó a llamar. Recordemos que en esa época era imposible negarse a una petición del rey. Ahora, ¿habría pecado David de esa manera si hubiese marchado al frente de su ejército? La respuesta claramente es no, porque en ese tiempo libre o de ocio no habría existido. ¿Qué le trajo como consecuencia a David? La muerte de su hijo que tanto amaba y deseaba, de la mujer que codició y por supuesto se enamoró. Además, la espada que jamás se apartó de su casa. Sus mujeres, Dios prometió que se las entregaría a su prójimo y que se llegarían a ellas en plena luz del día. Y todo pasó justo como Dios lo dijo. Pero el fin de esta historia es maravilloso. Vemos a un hombre conforme al corazón de nuestro Padre y que por más grande que sea nuestro pecado, la providencia de Dios es maravillosa porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y además en Hebreo 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces podemos mirar cómo trabaja Satanás. Siempre actúa de la misma manera. Y Dios nos vuelve a repetir en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Regresémonos a la historia principal. La mujer Eva llega al hombre para que también pruebe, sin decirle de qué árbol era ese fruto. Ella solo le dio a probar. ¿Qué pasa si Adán no la escucha? Pensemos como muchas de nosotras cuando queremos algo que nos gusta mucho y que persuadimos hasta lograr lo que queremos, ¿cómo actuamos? En nuestra próxima sesión estaremos respondiendo esta pregunta. Y para finalizar, terminemos con este versículo, Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Al final de este primer capítulo de esta serie titulada El amor de Dios hacia sus hijas, gracias primeramente a Dios por permitirle a ustedes quedarse y escuchar esta palabra que Él tenía dedicada exclusivamente para ustedes. Quiero que hagamos una oración juntas. Amado Dios y Padre Celestial, en estos momentos, Señor, quiero darte las gracias, Padre, porque permitiste que estas mujeres hermosas, virtuosas, valientes, esforzadas pudieran quedarse y prestar atención y colocar su oído a lo que tú querías decirles. Te pido, Señor, que así como hoy también puedan estar mañana y los días necesarios, Señor, los días que ya tú tienes contemplados para que ellas escuchen tu palabra. Te pido que les quites toda distracción de en medio, Señor, y que puedan meditar en tu palabra de día y de noche. Guarda su entrada y su salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre amado. Amén y amén.